¿Qué pasa, amantes del ciclismo? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos el resumen de la primera semana de la Vuelta a España. Como dije en la introducción, esta Vuelta a España la resumiría entre la primera, la segunda y la tercera semana. Y aquí tenéis el resumen de la primera semana. Empecemos. Primera etapa de esta vuelta que empezaba en Barcelona. Una ronda española que se presentaba increíble, con un currículum de favoritos espectacular. Y yo creo que la crono por equipos empezaba desde la playa de Somorrostro, enfrente de las Torres Mafre, hasta la Plaza de España, cruzando por todos los sitios emblemáticos de la ciudad condal. Un día que para mí fue desastroso en todos los sentidos. Lluvia, cántaros, oscuridad, caídas y pinchazos completaron el día. La lluvia provocó decenas de caídas y pinchazos dentro del pelotón. La más grave, la de Laurent de Plus, la cual le provocó una fractura de cadera. Y es que la lluvia no paró en todo el día aquí en Barcelona. Y desde la experiencia de una persona que vive aquí, como soy yo, esto fue una reverenda tocada de narices para el pelotón entero. Porque no ha llovido en todo el verano en Barcelona y empieza a llover cuando empieza la vuelta. Junto al cielo ensimismado y los incidentes llegó otro problema, que fue la oscuridad. Según declaraciones de Javier Guillén, director de la vuelta, no sabían que se iba a poner tan oscuro. Vamos a ver, Javier Guillén, tenemos a día de hoy radares hasta en los váteres. Y encima se sabe que cada día se hace de noche más pronto. Y además que todas las calles de Barcelona tienen una arbolera muy grande. ¿Cómo no vas a saber que iba a hacer tan oscuro? Esto, sin ningún tipo de dudas, aparte de las excusas de que no sabían que iba a oscurecer, es otra tocada de narices del Ayuntamiento de Barcelona, el cual, viendo las condiciones en toda Barcelona, no activó ni una farola en todo el día. Sin ningún lugar a dudas, una experiencia esperpéntica la que tuvieron que soportar, sobre todo los equipos que empezaron más tarde. Y totalmente entendible el cabreo que tuvo Remco Evenepoel al acabar la crono. En temas deportivos, la crono por equipos la ganó DSM para la gran sorpresa casi de todo el mundo. Milesi se adjudicó el maillot rojo y DSM fue seguido en la general por un gran Movistar y el Quick Step de Remco Evenepoel. Perdían bastante tiempo Jumbo-Visma, UAE y se dejaban unos segundillos Ineos. Segunda jornada de esta vuelta entre Mataró y Barcelona, con una etapa que se preveía que podría alterar algo la general con su perfil. Es que ahí vemos el castillo de Montjuic, donde se puede liar parda, pero los corredores, viendo el peligro que tenía la etapa con la lluvia, decidieron que esta vez no querían tomar tantos riesgos y que se tomaran los tiempos de la etapa en los últimos 9 kilómetros, o sea, antes de la subida y bajada al castillo de Montjuic, pero la etapa se disputaría. La verdad que vimos otra etapa horrorosa en términos de caídas. Se cayó medio pelotón, Milesi, Roglic, Tomás, etc. Otro fenómeno que apareció en el día de hoy fueron las chinchetas, las cuales algunos subnormales, porque no tienen otro nombre, son subnormales, las pusieron en la carretera y en mojado para que literalmente se mataran los corredores. Es que no tengo palabras, de verdad. La humanidad, no tengo palabras, de verdad. Seguimos con la etapa. Observando el peligro de la lluvia, Jumbo, viendo que Roglic se cayó y favoreciendo sus intereses, enteró calmar al pelotón. Una acción bastante polémica. La fuga, encabezada por Romo y Piccolo, llegaron primeros a los últimos 9 kilómetros, lo que hizo que el joven corredor italiano Piccolo se convirtiera en el nuevo líder de la general. Llegando a la última subida, los favoritos se lo tomaron con calma y los corredores que iban a por el triunfo siguieron peleando. Y es en el castillo donde Andreas Kron fue el más potente de todos y reventó al grupo de corredores que iban a por la etapa. Bajó perfecto el castillo, una bajada que, si le añadimos la lluvia, es bastante peligrosa, y bajó hasta la meta perfecto, donde celebró tranquilamente. Piccolo se enfundaba la roja. Primera etapa de montaña de esta vuelta entre Suria y Arinsal, una etapa que daría a conocer los que vienen a punto para la ronda española con el dúo Ordino y Arinsal. Una etapa tranquila donde se hizo una escapada con nombres como Caruso o Camna. Estos dos corredores más Sepúlveda coronaron Ordino en cabeza. El argentino, debido a la peligrosidad
del descenso, no arriesgó a seguir la rueda de Kamna y Caruso y dejó al dúo de cabeza irse. Comenzaba Arinsal y mientras el pelotón iba tranquilo, Kamna intentaba soltar a Caruso con un par de arreones. El alemán no pudo soltar al italiano, hasta que el UAE puso una marcheta. Jay Vine junto a Juan Ayuso pusieron un ritmo alto, el cual fue bueno para alcanzar a los de delante. Ayuso lo probó a poco de meta, pero como dijo en una entrevista, al ver detrás a tantos amarillos, prefirió parar y no gastar tanta energía. Corredores como Kuss o Soler se mostraron activos y en el sprint donde se decidiría la etapa, Remco lo lanzó primero y nadie lo pudo superar, ganando la etapa. Fue seguido por Vingegaard y el joven alicantino Juan Ayuso. Sorpresa positiva con Enric Mas, el cual después de 2 meses sin competir estuvo activo arriba, y sorpresa negativa con G. Thomas, el cual se dejó un poco de tiempo. Y sin acabar esta etapa no podíamos tener una cosa esperpéntica en esta vuelta. Luego de llegar a meta, la cual era en descenso, Remco siguió para adelante y sin poder frenar se comió a un auxiliar, la cual tampoco pudo apartarse, chocando con él. El choque y la caída le provocaron una brecha en la parte de la sien, la cual salió mucha sangre, y vemos ahí la foto que es bastante esperpéntica. Pero como decimos, esto en el ciclismo es chapa y pintura y pa'lante. Evenepoel se colocaba con la roja, perseguido por Enric Mas a escasos 5 segundos. Etapa 4 y primera jornada clara para los sprinters, con salida en Andorra la Bella y con el final en Tarragona. Una etapa que se desarrolló con tranquilidad. Se formó una fuga con 3 corredores, donde estaba de nuevo el argentino Sepúlveda, el cual quería desempatar con Remco el maillot de la montaña. Junto al argentino estaban los españoles David González y Okamica. La diferencia de los escapados no aumentó mucho debido a la existencia de Alpecin o DSM, y a pocos kilómetros los alcanzaban. Los nerviosismos de coger una buena posición para el sprint provocaron una caída. Los más mal parados fueron Buitrago, Wilco Kelderman o uno de los favoritos para llevarse la jornada en Tarragona, Brian Cocard. La carrera estaba totalmente lanzada y vimos un sprint agónico y accidentado. Vandenberg entraba en la última curva del sprint demasiado rápido, lo que provocaba que se comiera las vallas de publicidad. El sprint sería una lucha entre Caden Grups y Molano. El colombiano lanzaría el sprint desde muy lejos y en los últimos metros Grups agónicamente rebasaba a Molano para ganar la etapa. Primer día que la roja la llevaba un corredor, 2 días, y quién sino que Remco Evenepoel. Otra jornada para los sprinters en el día 5 de esta ronda española, con un puerto de segunda en medio, pero que no provocaría problemas para los velocistas. Sepúlveda se volvía a meter en fuga para coger los puntos y consolidar, de momento, el maillot de puntos azules. Antes de la volata final hubo un sprint intermedio con bonificaciones. Remco ganaba fácilmente los 6 segundos de bonificación, seguido por Grups. No nos librábamos de los accidentes. Ya en la neutralizada recibíamos la noticia del abandono del corredor irlandés Eddie Dunbar, y a poco de meta hubo otra caída con posibles favoritos de la etapa como eran Molano o Dylan Menten. A 5 de meta se metía en problemas Romain Bardet, el cual pinchaba y no entraba en esos 3 kilómetros finales de salvación. El francés perdía 5 minutos y bajaría a la posición 40. Ya metidos en la volata, el Alpecin preparaba el sprint para Grups, donde a 50 de meta remataba el trabajo de su equipo. Sorpresivamente, Filippo Ganna, que en la vida yo lo hubiera visto pelear un sprint con Grups, quedó muy cerquita del australiano y no ganó sobrado el Grups, porque se ven que en el sprint final hace ese último golpe de riñón para asegurar la victoria. Remco, gracias a esos 6 segundos de bonificación del sprint, se colocaba a 11 segundos de ventaja sobre Enric Mas. Seguía por tercer día consecutivo con el maillot de líder. Segunda jornada importante de esta Vuelta a España, etapa 6 entre Val d'Uixó y el Observatorio Astrofísico de Javalambre, una etapa de 183 kilómetros, con ese final en el Pico del Buitre y con 2 puertos de tercera intercalados. El puerto final serían 10 kilómetros al 8% y con esos últimos 5 kilómetros de infierno. Esta etapa de la Vuelta a España fue, desde mi punto de vista, un etapón porque hubo movimiento desde casi el inicio. Lo más destacable para mí fue la lucha entre la fuga y el pelotón, que más que fuga
fue casi otro pelotón más, con más de 30 corredores involucrados. Esta foto que veis aquí no es de Van Barle tirando del pelotón, sino tirando de la fuga. El pelotón no se molestó en apretar tiempo y el grupo de escapados cogió unos 7 minutos. Los equipos de los favoritos, viendo la minutada que habían adquirido y viendo también que dentro de la fuga habían corredores como Sepp Kuss, como Marc Soler, como Landa, como Lenny Martínez, etc., que estos corredores sí cogían muchos minutos, no salían del podio hasta Madrid, y es aquí cuando los equipos de los favoritos atrás se pusieron a tirar para recortar el tiempo. Ese esfuerzo del pelotón no fue en vano y a pie del puerto final recortó la escapada a unos 3 minutos. A partir de los primeros kilómetros del puerto, el pelotón y grupo de fugados se iría seleccionando y en los últimos 5 kilómetros empezaría el movimiento. En el grupo de escapado lo probó el colombiano del Movistar Einer Rubio, lanzó un ataque a 4 de meta, seguidamente de Einer saltaron del grupo también Lenny Martínez y Romain Bardet, y con esta arrancada Sepp Kuss alcanzaba rápidamente y fácilmente al dúo francés. Entre los favoritos encendía la moto Roglic, que con facilidad cogía distancia y veíamos cómo Remco se iba cortando hasta descolocarse del grupo, un momento malísimo para quedarse, ya que quedaba mucha dureza de puerto todavía. Un cuarteto entre Ayuso, Vingegaard, Mas y Hugh de Brooks se acercaron poco a poco a Roglic. Junto a Remco se quedaban Joao Almeida o Geraint Thomas. En cabeza de carrera, Kuss soltaba el dúo galo de Lenny y Bardet y no lo verían hasta meta. Vingegaard y Enric Mas conectaban con Roglic. Primoz tiraría de este grupo todo el puerto y Vingegaard no daba las mejores sensaciones posibles porque en televisión ponía unas caritas que no se la había visto, vamos, en todo el tour no se la había visto, y ponía unas caritas cuando tiraba Roglic que yo pensaba que se iba a quedar ese día. Por fin le dejaban libertad a Kuss y no la iba a desaprovechar, y junto al público celebró una victoria imperial en la vuelta. Segundo y tercero llegaron Lenny Martínez y Bardet, y cuarto y quinto Marc Soler y Mikel Landa. En el grupo de favoritos reventaba Enric Mas y se quedaba del dúo del Jumbo-Visma. También veíamos cómo Remco dosificaba sus fuerzas, manteniendo e incluso recortando tiempo, remontando a sus rivales uno por uno. Roglic y Vingegaard llegaban de la mano a meta. Una buena remontada del alicantino Juan Ayuso le permitió perder solamente 7 segundos con estos extraterrestres. Evenepoel salvaba los muebles y perdía medio minuto, y hemos visto cómo Evenepoel ha corrido como perro viejo y no mordió la pólvora mojada del Jumbo-Visma, remontando y manteniendo el tiempo. Enric Mas reventaba totalmente, siendo sobrepasado por corredores como Hugh de Brooks, Joao Almeida o Blasov. Se ponía de rojo el corredor más joven de esta vuelta, el francés Lenny Martínez. El americano Sepp Kuss se ponía a 8 segundos y el resto de los favoritos se distanciaban del corredor francés a más de 2 minutos y medio. De nuevo etapa para los sprinters. Como vemos, la etapa tenía una tendencia descendente hacia Oliva, una etapa que después del palizón de ayer se preveía más pausada, pero ya al inicio tuvimos la caída de Geraint Thomas, el cual no estaba teniendo su mejor vuelta. El día transcurrió con tranquilidad hasta los últimos kilómetros, donde hubo un afilador y seguidamente una caída, donde estuvieron involucrados Sepp Kuss y Hugh de Brooks, pero que gracias a los corredores del Arkea pudieron llegar de nuevo sin problemas al pelotón. Pero pocos kilómetros después hubo una nueva caída provocada por un corredor del DSM. Esta fue más grave y de más magnitud. Corredores como Bernal o Arensman, el más damnificado, se fueron al suelo. Arensman desgraciadamente tuvo que abandonar y fue trasladado en camilla. Con el pelotón ya lanzado y con los nervios que caracterizaba a las volatas, y más aún después de haber tenido 2 caídas consecutivas, llegábamos a Oliva. El sprint era lanzado por un escudero de Molano, pero el colombiano entró mal en la última curva y sin posibilidades de luchar por la victoria. Otros favoritos para la etapa, como el maillot verde Caden Groups, entraron mal y tuvieron que remontar posiciones. La etapa se la llevaría el corredor francés del Total Energy Sudet, después de un disputado sprint con el venezolano del Caja Rural Aular. Lástima para los aficionados venezolanos, porque la tuvisteis muy cerca,
pero tranquilos que queda mucha vuelta todavía. Sigue de rojo Lenny Martínez. De nuevo, etapa de montaña por tierras valencianas. El día acumulaba unos 165 kilómetros, 3 puertos de segunda, 1 de tercera y el duro puerto final, Chorret de Catí, 4 kilómetros al 11,4% de media y con tramos de hasta el 22%. La etapa no finalizaba arriba, sino que luego de superar Chorret de Catí tendrían que hacer una bajada de 2 kilómetros y luego un pequeño repecho donde estaría el sprint. La fuga del día fue dura. En el puerto de Tollos se unieron todos los escapados, un grupo de 30, con nombres como Lazcano, Thomas Degen, el ganador de la etapa 2, Andreas Kron, Mollema, Caruso o Cristian Rodríguez, el cual en varios tramos de la carrera se puso líder de la general. El pelotón, ya 5 minutos de la cabeza de carrera, decidieron que no querían que llegara la escapada final y el Groupama FDJ y Jumbo tiraron conjuntos. Durante muchos kilómetros estuvo tirando Robert Gesing del pelotón, el cual recortó bastante diferencia. En cabeza de carrera, después de tener unos cuantos ataques de Thomas Degen, Caruso, se formó a 40 kilómetros de meta un cuarteto con Lazcano, Caruso, Kron y Rui Costa, un cuarteto que llegaría hasta las primeras rampas de Chorret de Catí. En el pelotón comenzaba a tirar la locomotora Van Barle, que reduciría un montón el tiempo entre el cuarteto de cabeza y el pelotón. A 22 kilómetros, Van Barle había acercado a 1 minuto y medio el pelotón de los escapados y en los últimos 10 reducieron el tiempo a 50 segundos. Llegábamos a las primeras rampas del Chorret de Catí. Lazcano se iba para adelante, pero el pelotón iba enfilado en su caza. Geraint Thomas sufría y Lenny Martínez, el líder de la carrera, también sufría con esos rampones terribles de este puerto alicantino. A 5 y medio se acababa la fuga y nada más cogerlos, el norteamericano Sepp Kuss atacaba, pero enseguida el grupo de favoritos liderado por Evenepoel le daban caza. Evenepoel encabeza el grupo de favoritos a ritmo, no dejó a nadie atacar y el grupo se formaba entre 3 UAEs, Ayuso, Almeida y Soler, 3 Jumbo Vismas, Kuss, Roglic y Vingegaard, Evenepoel y Enric Mas, que de nuevo se le veía bien después de estar casi 2 meses sin competir. Durante todo el puerto, Remco marcó ritmo y coronaban todos juntos. Después de superar una bajada mal asfaltada y donde la bici botaba más que un chiqui park, llegaban al último kilómetro. El sprint lo lanzaba Remco Evenepoel, Roglic y Ayuso le seguían muy bien la rueda, Roglic en la última instancia le remontaba ganándole la etapa al belga, Enric y Vingegaard se dejaban 2 segundos junto a Kuss, Soler y Almeida, y otros favoritos como Blasov se dejaban más de medio minuto. Lenny Martínez y Hugues de Brooks se dejaban más de 1 minuto. Kuss se adjudicaba la roja. Novena etapa, la última antes del primer día de descanso. El pelotón llegaba a un final inédito en Murcia, en el Alto de Caravaca de la Cruz, con unas rampas en su altimetría bastante importantes, donde se podían sacar algún segundillo. Nada más empezar la etapa, la escuadra del Jumbo-Visma montó la de Cristo, unas volatas que produjeron muchos problemas. Los 8 del Jumbo hicieron el corte, más Evenepoel y Blasov. El resto de favoritos se quedaron atrás, pero antes de llegar al primer puerto del día, el pelotón daba caza a los del Jumbo. Se formaba una escapada con hombres de calidad como Kamna o Sobrero. La escapada pudo consolidarse hasta con 8 minutos de ventaja. Atrás en el pelotón se formaba de nuevo un abanico, pero donde esta vez la mayoría de favoritos entraron. A causa del barro, en la parte final de la organización decidió tomar tiempos antes de la bajada, la cual decían que estaba peligrosa, pero como se hizo en Montjuic, la etapa se disputaría. Mientras que en la cabeza de carrera todos los escapados se movían y lo probaban, el pelotón lo comandaba tranquilamente el Soudal Quick Step. Kamna lanzó el ataque bueno, el cual en una primera instancia lo controló bien Sobrero, pero que llegado a las rampas finales no pudo aguantar. Kamna ganaba la etapa encalimada, otro hombre que conseguía victoria en las 3 grandes vueltas. En el pelotón, Almeida lo probaba y junto a él se formaba un dúo con Blasov. El dúo ruso-portugués intentaba conseguir algunos segundos antes de llegar a esos 2,6 kilómetros finales. Se movía el árbol de los favoritos y Roglic lo probaba. Con ese ataque distanció a los demás favoritos en 2 segundos. Después de llegar al punto de tiempo,
Los corredores se lo tomaron de relax, ya con la cabeza puesta en el día de descanso de mañana y el viaje hacia Valladolid. Una etapa que, viendo cómo estaban las carreteras, se tenía que haber disputado desde mi punto de vista. No había suficiente barro para que a los corredores les pasase algo importante. Pero bueno, Kuss se vestía el maillot rojo por tercer día consecutivo. En esta parte haré las conclusiones de esta primera semana, la cual acabamos con esta etapa 9 con final en Caravaca de la Cruz. La primera semana de esta vuelta, que se podría resumirse como accidentada, esperpéntica, con emoción, con movimiento y donde lo mejor está por llegar segurísimo. Han habido muchas caídas en casi todas las etapas, eliminando a gente importante como Jay Vine, Dunbar u otros. Yo creo que esta semana, con las etapas que quedaban todavía para la vuelta, era una semana donde lo importante no era ganar ni la vuelta ni ganar tiempo, sino que lo importante era perder el menor tiempo posible con la otra gente. Porque para mí la semana que viene, con la crono de Valladolid, que ya puede darnos las primeras sorpresas importantes, y sobre todo esas dos etapas de Pirineos que son monstruosas, empieza la verdadera Vuelta a España. En ese terreno es donde se puede hacer daño y donde vamos a ver quiénes son los verdaderos gallos. La clasificación en general entre Ayuso, Evenepoel, Roglic, Mas y Vingegaard está en un pañuelo, y vamos a ver quién va a ser el primer gallo que pueda caer. Yo creo que el día D, la hora H, será la etapa del Tourmalet. Con esta gente que hay, no nos pueden defraudar y se va a hacer diferencias importantes seguro. Quiero recalcar antes de terminar algunas cosillas, y es que, como vemos, la nueva generación ya está aquí. Ayuso estando con los más fuertes, Lenny Martínez cogiendo el rojo, Uig de Brooks también estando delante y mostrando un gran nivel. También quiero recalcar el gran estado de forma de Enric Mas, que está callando algunas bocas y puede que caiga alguna más con el paso de la vuelta. La sorpresa mala por mi parte es el estado de forma de Geraint Thomas, el cual ya está totalmente desentendido de la general. Y otra grata sorpresa es el estado de forma de Egan Bernal, el cual es incluso mejor que el de Geraint Thomas, tirando de él en algunos puertos como Arinsal. Quedan muchos días, lo mejor está por llegar, así que no os perdáis ninguna etapa, que como hemos visto, en cualquiera puede pasar algo, y además con lo que se viene la semana que viene va a pasar de todo. No os perdáis ningún resumen mío de la segunda semana, que seguro que será espectacular. Suscribiros, dejar un buen like, que es gratis, y hasta la próxima. Adiós.